Primer fin de semana del mes de julio marcado por el inicio de vacaciones de millones de españoles, en un verano en el que vamos a estar especialmente atentos a nuestros bolsillos porque no paran de crecer los precios de prácticamente todo y lo hacen por encima de la media europea. Da igual que sea la cesta de la compra, que sean los carburantes, que sean las tarifas de la energía o que sean en este caso también pues los hoteles o los restaurantes. Lo cierto es que prácticamente todo se está encareciendo y lo estamos notando, pero no por ello los españoles están dispuestos a renunciar a sus vacaciones y por eso vamos a ver en qué punto está la situación económica y también con qué ahorro afrontan las familias este periodo estival. Además, también hablamos de lo que ha pasado esta semana en el Instituto Nacional de Estadística con la salida de su presidente y también vemos en qué punto están las reformas europeas y la llegada de los fondos para la recuperación de nuestro país. Todo ello y como cada fin de semana, cine en blanco y negrete. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre de este primer fin de semana del mes de julio. Ya hay mucha gente que está de vacaciones, lo hemos visto con esa operación salida del pasado viernes, pero aquí todavía seguimos unos cuantos, como por ejemplo nuestra compañera Beatriz Triguero. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, Alberto, muy bien. Seguimos unos cuantos y muy pendientes de ver cómo están evolucionando los precios, que vemos cómo no paran de subir y ahora más, como tenemos ese gasto de verano un poquito extra, pues también estamos muy expectantes. Y lo primero con lo que nos encontramos es con esa inflación que sigue disparada. Y de hecho tanto es así que esta semana hemos visto cómo se han alcanzado los 2 dígitos y también hemos visto cómo seguimos muy por encima de la media europea a pesar de que el gobierno se pone como objetivo pasar por debajo de esa media. Eso es, sí. Hemos visto que nos distanciamos de las grandes economías del euro, Italia, Francia, Alemania. Ya estábamos bastante por encima, no tanto de Alemania, sí de Italia y Francia, pero ahora esas distancias pues se alargan, se amplían. Y España pues es el único país de las grandes economías del euro que alcanza, como decías, el doble dígito en junio. El resto, por ejemplo, Alemania tenía una inflación en junio, ha tenido una inflación del 8,2, Italia del 8,5 y Francia está bastante mejor, un 6,5. La cosa además es que Alemania, como decía antes, en el mes de mayo estaba ligeramente por encima de España, con una inflación del 8,7 frente al 8,5 de España, y en este mes de junio se ha dado la vuelta, España está encabezando la lista. Hay que decir también, mencionar y aclarar que esto es el índice armonizado, es decir, son los datos de IPC de todos los países, pero armonizados por Eurostat, por las estadísticas de la Unión Europea. Bueno, un análisis muy de brocha gorda aquí sería que Alemania, por ejemplo, ha sabido controlar mucho mejor esa subida de precios que otros países como por ejemplo el nuestro, y todo esto en un momento en el que vemos cómo las cosas pues siguen empeorando a nivel de inflación y sobre todo tenemos a los expertos advirtiendo de que podemos tener pues un otoño muy complicado después de este momento de vacaciones en el que igual pasa un poquito más desapercibido. Sí, de hecho el dato de Alemania, aunque no es positivo porque es elevado, sí que es cierto que, como decía, baja respecto al dato de mayo, con lo cual están al menos controlando esa inflación, a diferencia de España, que se ha disparado, como decías, al doble dígito. Los expertos, bueno, pues están sorprendidos por el dato del 10%, porque en realidad lo que se esperaba es que la inflación se fuese moderando hasta llegar a tasas del 5 o 6% a finales de año, pero parece que el repunte de este mes de junio pues desajusta todas las previsiones que se habían marcado, y a lo que apuntan es que bueno, las medidas para controlar la inflación que ha adoptado el gobierno pues en principio no estarían siendo todo lo efectivas que deberían ser, y ahora pues estamos más cerca de esta espiral peligrosa de la que vienen advirtiendo todos los expertos y economistas estos meses de atrás, y que lo que dicen es que la única manera de evitarla es un pacto de rentas. Ya nos estaban diciendo también que teníamos que, entre trabajadores y empresarios, intentar controlar los salarios para que esto no se volviera una espiral, efectos de segunda vuelta no llegaran. Y en ese sentido los expertos dicen que en ese pacto de rentas tienen que participar los pensionistas, que como sabes es uno de los temas más candentes ahora, porque el gobierno no está dispuesto a echarse atrás con la revalorización de las pensiones conforme al IPC. En principio en 2023 va a revalorizar las pensiones con el IPC medio
entre diciembre del 21 y noviembre de este año, con lo cual pues podríamos tener hasta una inflación media del 9% si seguimos en tasas como la que hemos visto en junio, y esto elevaría el gasto en pensiones en alrededor de 16.000 millones de euros, hemos calculado aquí en Voz Populi, con lo cual, bueno, pues además de que aumenta el poder adquisitivo de los pensionistas, algunos trabajadores pueden tomarlo como referencia, con lo cual los expertos lo que dicen es que los pensionistas, sobre todo los que tienen pensiones más altas, deben participar en ese pacto de rentas para evitar estas espirales que pueden ser muy peligrosas y alargar esta crisis inflacionista que estamos viviendo. Qué delicado es siempre hablar de pensiones y negociar sobre pensiones, la verdad que siempre es muy delicado, pero nos quedamos también con esa cifra, que además podemos leer esta información en Voz Populi de esos 16.000 millones de euros. Esto en cuanto a las pensiones, otro asunto que también es muy delicado también por las consecuencias que pueda tener es el de los carburantes, que vemos también cómo sigue, pues no sé si tú has ido a repostar últimamente, a mí me ha tocado hace nada y sigo pagando más de 100 euros a pesar de la ayuda del gobierno, que ya hemos contado que esas ayudas se han comido, la subida de los carburantes se han comido esas ayudas. Tenemos esos carburantes por las nubes en plena, como decíamos, operación salida, lo cual hace que ahora las familias especialmente también lo sienten en sus bolsillos. Sí. De hecho, el dato del IPC de junio es un avance que da el INE, no podemos ver exactamente cuáles son los componentes que han impulsado más esa subida, pero sí da una pincelada al INE y dice que uno de los motores de esta inflación están siendo los carburantes, efectivamente, porque ya estamos viendo todos, estamos notando que los precios están cada vez más altos, la escalada no frena. Y como decías, pues la subvención de los 20 céntimos ya no sirve de nada, o sea, ya la subida se la ha comido por completo. Entonces, bueno, los hogares ahora tienen que hacer frente a esa subida en los precios de los carburantes, también a la subida de los precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, y también incluso, que el INE apuntaba, a la subida que se está experimentando ahora en restauración, hoteles, restaurantes, ocio. Todo esto, con la llegada del verano y el aumento del consumo, que previsiblemente pues, los hogares van a utilizar el ahorro embalsado acumulado durante toda la pandemia, pues hará que los precios se eleven aún más. Pero bueno, es verdad que gracias a ese colchón que nosotros estamos contando también en Voz Populi, los hogares van a hacer frente a este verano, hasta la inflación este verano, con un colchón que es unos ahorros que son un 20% más elevados de los que tenían en mayo de 2019, al inicio del verano, con lo cual, bueno, pues eso ayudará a hacer frente al golpe de la inflación y a permitir a esos hogares que consuman y aumenten el consumo este verano. Claro, pero es que, Beatriz, aquí viene un poquito la paradoja, ¿no? Porque por una parte llevamos semanas contando cómo no paran de subir los precios, basta con ir a comprar el pan, echar gasolina o pagar la factura de la luz para darse cuenta. Llevamos semanas contando cómo se encarece todo y a pesar de eso y de que también se encarecen pues, los viajes, los hoteles, etcétera, nos encaminamos hacia un verano que en principio va a ser muy bueno. La verdad que todo el sector del turismo pues, está, digamos, expectante ante las buenas cifras que pueda dejar, porque a pesar de que todo se encarece, la gente está dispuesta este verano a gastarse el dinero para tener unas buenas vacaciones y tener por fin ese verano que se parezca lo más posible a lo que había antes del coronavirus. Sí, se espera que este verano sea una especie de espejismo, ¿no? Porque los hogares y las familias están deseosas de gastar ese ahorro que comentábamos que tienen embalsado. Por ejemplo, para que te hagas una idea, solo en depósitos tienen acumulados 162.000 millones más en total entre todos los hogares españoles que antes de la pandemia. Y esto pues es un ahorro que las familias quieren consumir después de las restricciones de la pandemia, son muchos meses sin poder, bueno, pues, disfrutar de unas vacaciones normales, ¿no? Y esto va a ser una especie de espejismo. El problema va a llegar después, en otoño, cuando, bueno, pues si las presiones inflacionistas no cesan, la subida de tipos y demás. Veremos a ver, pero los economistas ya están advirtiendo que el otoño, bueno, pues se va a tornar bastante complicado. Bueno, y todo eso a pesar de que la situación, a tenor de lo que nos dicen desde el Gobierno, podría ser incluso peor, porque teníamos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, asegurando que frente a ese 10% de inflación que ya tenemos, si no llega a ser por las medidas puestas en marcha por parte del Gobierno, la inflación podría llegar al 15%. No sé si realmente esto es así o si se ha venido un poquito arriba el presidente con esa predicción, que no sé cómo llamarlo. Es difícil saberlo, pero es cierto que cuando hablas con los economistas que hacen sus proyecciones, te dicen que ese 15% quizás es demasiado alto, ¿no? Es una cifra demasiado alta. Además,
se deja notar en que el presidente del Gobierno, en el momento en el que dio la cifra del 15%, también dijo que las medidas que había adoptado tenían un impacto en la inflación de 3,5 puntos, con lo cual, si le sumamos al 10% de inflación que tenemos ahora, esos 3,5 puntos, ese 15 parece algo exagerado, ¿no? Pero en cualquier caso, también el 3,5 también es exagerado, porque según nos decían también los economistas, nos hacían unos cálculos estimatorios de cuánto impacto podrían haber tenido ya las 3 medidas estrellas del Gobierno. La rebaja de los carburantes, las rebajas fiscales a la factura de la luz y el tope al precio del gas, y todo esto en principio habría contenido la inflación en 2,5 puntos frente a los 3,5 puntos del Gobierno, con lo cual, bueno, ahí hay un baile de cifras que es difícil saber con exactitud cuál habría sido el impacto de no tener estas medidas, pero en cualquier caso, bueno, pues ya estamos en inflaciones de doble dígito, con lo cual es preocupante. Oye, estamos hablando mucho de datos, estamos hablando mucho, bueno, hemos tenido los datos de Eurostat, pero sobre todo los que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística, que esta semana ha sido noticia no solamente pues por todos los datos que vamos conociendo de varios asuntos, sino también por la salida de su presidente. Y no hay que olvidar que el Instituto Nacional de Estadística, en estos últimos meses, y lo hemos contado aquí en Voz Populi, pues ha sido criticado de forma indirecta, a veces de forma bastante directa, por parte del Gobierno, que no siempre ha compartido sus criterios. ¿Hasta qué punto está ligada la salida del presidente con estas críticas, veladas y no tan veladas, por parte del Gobierno? Pues parece que hay mucha relación. Como decías perfectamente, el Gobierno ha cuestionado las cifras del INE desde el momento en el que el INE rebajó las expectativas de crecimiento de la economía española. Ya por septiembre del 21, el crecimiento y la recuperación económica iba muy bien, parecía que íbamos a ser de los primeros que nos íbamos a recuperar de la crisis del COVID, pero sin embargo, después del verano del año pasado, el INE revisó a la baja el crecimiento de ese trimestre, del tercer trimestre, y esto provocó pues el descontento del Gobierno, que tenía unas previsiones pues muy elevadas, ¿no? De un 6,5% para el año pasado y de un 7% para este año. Eso fue el primer choque. Desde ahí se empezó a cuestionar la credibilidad del INE y los datos del PIB, y se empezaron a lanzar nuevos indicadores económicos propios del Ejecutivo, por ejemplo, de actividad diaria del Ministerio de Asuntos Económicos, que según decía Calviño, pues indicaba que la recuperación ya se había alcanzado, ¿no? que la actividad ya estaba en niveles precrisis. Después, el siguiente choque fue el IPC, que llegó el problema de la inflación y el Gobierno, pues, ante la Comisión Europea, justificó los altos datos de inflación, entre otras cosas, por la forma que tiene el INE de medir la electricidad en el IPC, la metodología que utiliza. Y el siguiente choque previsible, que ya estábamos apuntando y que se podía ver, era en la EPA, ¿no? Porque después de la reforma laboral hemos visto un crecimiento exponencial de los contratos fijos discontinuos, en ese trasvase de contratos temporales a indefinidos, y parecía que podía haber un tercer choque entre el Gobierno y el INE al contabilizar el INE como parados a los fijos discontinuos y el Ministerio de Trabajo no hacerlo. Entonces, bueno, todo este choque de indicadores y contraste de cifras es lo que en principio pues habría provocado también la salida del presidente del INE. Bueno, pero aquí detrás también hay una realidad, y es que todas esas tendencias que ha ido marcando el INE a lo largo de los últimos meses también han tenido su reflejo en organismos internacionales a la hora de elaborar sus previsiones, ¿no? No solamente, en fin, de organismos, digamos, desde el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, pero también la propia Comisión Europea. Y a esto te lo enlazo con los fondos europeos, porque no sé si decir una parte, entre comillas, buena de esta recuperación, que se hace esperar más de lo debido, es que por otra parte nos van a caer unos cuantos millones de más de estos fondos europeos para nuestra recuperación. Es una noticia medio buena, medio mala, depende cómo lo veamos, pero también más bien mala si tenemos en cuenta que no hemos sido capaces hasta ahora también de poner en marcha muchos de esos millones que ya teníamos sobre la mesa de los fondos europeos, ¿no? Sí, vamos a pasar de ser uno de los países con mayor crecimiento a ser los últimos en recuperarnos, esa es la realidad, y eso ha provocado que recibamos 7.700 millones más en subvenciones de los Next Generation EU. Esto es positivo porque, bueno, es un balón de oxígeno, son 7.700 millones más y de hecho somos el país
en este reajuste que ha hecho ahora la Comisión Europea, el país que más beneficiado ha salido, digamos, de ese reajuste, pero lo cierto es que eso tiene un significado, como decías, y es que la Comisión Europea hace este reajuste en función del PIB y del crecimiento económico que hemos tenido en el 20 y el 21, y eso se traduce en que hemos hecho mal nuestros deberes, ¿no? En cualquier caso, la ejecución de los fondos está yendo lenta, ya lo hemos contado en varias ocasiones. En el 2021, según los cálculos de la Comisión Europea, ejecutó España 2.400 millones de euros frente a los 26.000 que habíamos presupuestado, 26.000 millones, y frente a los 9.000 que habíamos recibido en una prefinanciación, con lo cual la ejecución fue bastante reducida. Se espera, en cualquier caso, que este segundo semestre del año la ejecución de los fondos europeos coja fuerza, con los PERTE como motores de inversión, y bueno, habrá que ver a ver cómo evolucionan los fondos europeos, pero lo que estamos viendo es que se va acumulando el dinero, ¿no? Que ya tenemos 77.000 millones por delante para gastar, y aquí lo importante es que se gasten bien y en inversiones que realmente pues transformen la economía. Por terminar, Beatriz, hay una lenta ejecución de los fondos europeos, como estás apuntando, y también hay una lenta puesta en marcha y ejecución de las reformas que tenemos comprometidas también con la Comisión Europea. Es verdad que ahí también hemos tenido un poco un balón de oxígeno debido a la tesitura, sobre todo a la guerra de Ucrania, a la invasión de Rusia, en la que también se nos han pospuesto un poco los objetivos. Por ahí tenemos las pensiones, por ejemplo, también que hay que reformar, hablábamos antes de ellas, y vemos ahí también como tenemos muchos deberes pendientes también, ¿no? Sí, Bruselas nos ha dado tiempo con la reforma de las pensiones, que bueno, es una de las más polémicas. En principio esto no lo va a evaluar hasta el año que viene, julio del 23 posiblemente, evaluará la reforma completa y verá si hemos hecho lo que se comprometió en su momento para recibir estos fondos europeos. De momento nos ha dado luz verde y nos va a desembolsar otros 12.000 millones más próximamente, después de evaluar la primera parte de las pensiones, que es la indexación al IPC que comentábamos antes, pero ahora pues habrá que cumplir la segunda parte, que es cómo se compensa ese gasto, cómo aumentamos los ingresos para pagar ese aumento de las pensiones. Y por otro lado también tenemos por delante otros hitos y objetivos más vinculados a inversiones, porque como decíamos en estos primeros 2 años, sobre todo el año pasado, 21, los principales cumplimientos que teníamos eran más de reformas, y ahora nos vienen las inversiones. Tenemos que demostrar que estamos invirtiendo el dinero y lo estamos haciendo bien y en proyectos transformadores. Con lo cual aquí tienen un papel fundamental también las administraciones públicas, las comunidades autónomas y las empresas, que efectivamente pues pongan estos proyectos en marcha y podamos demostrar ante Bruselas que estamos ejecutando bien el dinero, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que ha quedado muy clara, y es que tenemos unos cuantos meses apasionantes en lo económico por delante y lo seguiremos contando aquí, como siempre, en Voz Populi. Beatriz Triguero, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ti. Y una última pregunta que me falta por hacerte. No sé si has visto alguna vez la película El hombre que mató a Liberty Balance. No. No, pues la verdad creo que yo tampoco, aunque no me acuerdo del todo bien ahora, porque es verdad que esta película tiene unos cuantos años. Por si acaso, y a modo de referencia, es la que ha tomado nuestro compañero Borja Negrete en su sección, como cada sábado, de cine en blanco y negrete. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos el lunes con más contenidos. La periodista Rosa María Artal, propuesta en su día por Podemos como consejera de RTV, se quejaba en Twitter el otro día de que Televisión Española parecía 13TV, por poner un western a la hora de la siesta. Una película que, según Artal, y abro comillas, es de esas viejas que les ha debido costar 2 duros. En Cine en Blanco y Negrete creemos que más le valdría a TVE apostar por el cine clásico y también por las pelis del oeste, a ver si así mejora su audiencia. Por eso, en esta edición recomendamos a Rosa María Artal y a nuestros espectadores El hombre que mató a Liberty Balance. La película cuenta el regreso del senador Stoddard al pequeño pueblo de Sinbon junto a su esposa, Hayley. Vuelven tras años ausentes para asistir al funeral de un amigo, el viejo Donifon. Ante un periodista, Stoddard recuerda aquellos años en los que el bandolero Liberty Balance cometía atrocidades por aquellas tierras hasta que un héroe lo mató. Este clásico de John Ford tiene múltiples lecturas. Una hace referencia a un mundo que marcha, el del salvaje oeste, representado por Donifon, un mundo que será sustituido por otro que se abre paso, el de Stoddard, basado en la ley y el orden. Los valores del viejo oeste perecen ante la llegada de la modernidad, donde es la ley y no el individuo el que protege a cada uno. Parece que Ford acepta el paso del tiempo, pero no sin cierta mirada nostálgica por ese mundo de gestos valientes que ya nunca volverá.
Otro de los factores clave es el triángulo amoroso entre Hayley, Stoddart y Doniphan, una lucha tan fuerte como la que hay para acabar con Liberty Balance, representante del mal en la Tierra. Pero para quien les habla, la clave de todo está en dos formas de entender la vida y la justicia. En un lado del ring tenemos al personaje de Stewart, que llega a Sinbone con un libro de leyes bajo el brazo, cuando la única ley era la del revólver. Representa la fe en el contrato social y en la democracia y el Estado para resolver los problemas. En cambio, el personaje de Wayne es el héroe homérico por excelencia. Tiene años de experiencia a sus espaldas, es alguien que ha soportado la dureza del desierto, la crudeza de las balas y las cantinas de borrachos, alguien que prefiere la acción a la palabrería. La frase que mejor le define es esa de Loquillo: ¿para qué discutir si puedes pelear? Cuando llega la hora de la verdad, es Doniphan quien se sacrifica, al más puro estilo de Humphrey Bogart en Casablanca. Pierde a la chica y su nombre queda para siempre olvidado. Nadie recuerda quién mató a Liberty Balance. Es un sacrificio solo al alcance de los grandes héroes. Como me dijo Eduardo Torres Dulce un día, cierras los ojos y te gustaría soñar con Doniphan, pero de día todos somos Stoddart con la esperanza de que aparezca alguna Hayley.